Bien, estamos grabando. Vamos a dar inicio a esta tercera clase de la comisión 3. Vamos a presentar toda la pantalla para compartir la diapositiva. Vamos a seguir avanzando con lo que se llama la resolución de problemas computables. Bien. Lo que tenemos para empezar a hacer hoy, bueno, se habrán dado cuenta, si en algún momento han compartido la actividad o lo que han estado haciendo lo han hecho entre más de uno, entre dos, digamos, por lo menos se habrán ido notando de que hay un diferente modo de expresarse. Hay diferentes modos de expresarse y eso nos plantea la situación de que necesitamos entender todo lo mismo y expresar todo lo mismo. Por eso, en este trabajo práctico ya vamos a presentar un modo gráfico para resolverlo. ¿Ven en la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Ok, me avisan si se detiene en algún momento, por favor. Entonces, ¿cómo seguimos con el tema de algoritmos? Esta semana son básicamente 15 días. Fíjense que la entrega del trabajo práctico va a ser para el 26 y el 5, si no me equivoco, va a ser fin de semana, y el coloquio, la clase siguiente, va a ser lunes, bueno, ya me fijo bien, y el coloquio va a ser en un día de clase nuestro, ¿bien? Así que así como hicimos ahora, y bueno, ya en ese día sí, corta el tiempo, digamos, así que traten de ingresar. Les decía a un compañero suyo que hoy no pudo asistir, creo que está viajando. El coloquio es el único requisito, por así decirlo, presencial, aún en la virtualidad, porque esta clase como queda grabada, algunos no ingresan, lo ven más tarde, lo ven después, pero el tema es que hay que aprobarlo el coloquio y eso se hace en el momento. Así que para que lo tengan en cuenta, ¿no? Entonces tenemos 2 semanas. Entonces con eso nos mentalizamos que a este trabajo práctico lo vamos a ir estudiando, vamos a ir viendo los ejercicios, resolviendo y preparándonos para ese coloquio del día 27. Ese día 27 me van a dar un problema que yo voy a necesitar resolver con todo lo que vea en estos 14, 15 días. ¿Bien? Estamos resolviendo problemas computables. En el práctico 1 iniciamos la fase 1, donde, bueno, fuimos viendo cómo reconocer términos, para identificar las entradas, las salidas, si hay condiciones, y empezamos a ver eso en ejemplos, casos de prueba, y escribiendo un proceso, ¿sí? Una serie de pasos para poder resolver el problema. Por eso pedían 2 casos de prueba, ¿no? Uno para terminar de entender ese proceso y el segundo caso de prueba para verificarlo y resolverlo. Ahora, a partir de este trabajo práctico, el 2, el 3, lo que vamos a tener, o lo que vamos a hacer es conocer lo que se llaman componentes. ¿Llegó alguien más? Ahí lo vemos. Bien. Listo, seguimos. Me sale la notificación de que alguien ingresa cuando ustedes no lo agregan al calendario. Así que si ustedes agendan en su calendario de Gmail la sesión, la invitación que les hice, que les llegó, ustedes van a ingresar sin tener que esperar que yo los apruebe, ¿no? Salvo que yo no haya iniciado, que soy el que comienza la sesión. Bueno, es una recomendación ahora. Entonces vamos a seleccionar componente. ¿Qué tiene que ver esto con seleccionar componente? ¿O de qué se trata? Básicamente, la idea es, sí, empezar a resolver el problema, pero luego voy a ver que algunas cosas se repiten. Y esas cosas que se repiten y se puede usar para diferentes situaciones son las que se van a llamar componentes.
los pasos se repiten, son similares, voy a aprender a usarlos y a aprender también a adaptarlos para diferentes situaciones. Eso es lo que hacemos los seres humanos. Los seres humanos, nosotros tenemos esta capacidad racional de hacer abstracción, o sea, pasar de algo concreto a algo ya más elaborado en forma racional, en forma abstracta, ya, y que nosotros lo vamos a ir haciendo sobre papel, recomendable sobre papel o en la computadora para que lo podamos ir mecanizando, ¿bien? Fíjense que en todas las actividades del ser humano, cuando nos especializamos, aprendemos cada vez a hacer mejor lo que hacemos. Entonces lo mismo va a pasar acá. Estamos aprendiendo a resolver el problema, cuanto más resuelva, mejor lo voy a ir haciendo y voy a ir mecanizando, y hay cosas que después lo voy a hacer de memoria, pero en un principio lo tengo que hacer por lo menos en papel. Esos componentes nos van a ayudar a diseñar un algoritmo, van a ser algoritmos más pequeños, para armar otro algoritmo más complejo, ¿sí? Todo esto nos lleva siempre a resolver un problema. Y luego, ¿cómo sabemos que el algoritmo funciona? Si le hacemos una prueba de escritorio. Entonces, eso vamos a ver hoy día. Empezar a ver pequeños problemas, ¿sí? Y hacerle la prueba de escritorio. Y una vez que ustedes se van estudiando eso, van a aprender a usarlo en otros problemas. Entonces, nosotros empezamos en el práctico 1 hablando de datos de entrada, de condiciones y procesos que trabajan sobre esos datos de entrada, o sea, sobre cierta información para obtener un resultado o dato de salida. Entonces, empezamos a escribir un proceso que ahora nos va a llevar a escribir un algoritmo. ¿Qué es eso? Íbamos numerando los pasos, paso 1, paso 2, paso 3, eso significa que está ordenado, o sea que es una secuencia, sin ambigüedades, que todos vamos a entender lo mismo, que si yo digo blanco, los demás van a saber que es blanco, y si digo negro, los demás van a saber que es negro, no va a haber dudas sobre eso. Eso significa sin ambigüedades, no va a haber doble sentido, sino lo que hace. Pensemos que todo esto es para que la computadora resuelva problemas. O sea, la computadora no piensa, sino que hace cosas muy rápido, para los cuales ya alguien la ha preparado, ya la ha programado. Y todo esto para encontrar la solución a un problema dado. Bien. Hay una pregunta que siempre les suelo hacer, ¿no? ¿Ustedes saben para qué han inventado la computadora? Para justamente hacer cálculo. Ok. Este algoritmo debe ser preciso, como decíamos recién. No pasamos del paso 1 al paso 2, no hay un paso 1 y medio, por decirlo de alguna manera, hay un orden. Estar definido, o sea, para la misma entrada obtengo la misma salida. Esa es la idea. No puede haber una modificación ahí en el medio, salvo alguna situación, ¿no? Y debe ser finito, o sea que tiene que tener un principio y un final. Y si bien en algún momento usamos una variable n y hay que hacer n repeticiones, sabemos que no es más de n, no es el infinito, sino que siempre se va a llegar a un número concreto. Bueno, esto con el algoritmo. ¿Cómo pasamos del proceso al algoritmo? Estamos diciendo eso, ¿bien? Este era el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada, donde como datos de entrada nos daban el peso y la altura, y con eso calculamos el índice de masa muscular y obteníamos un valor final, que era el valor de salida, el valor buscado a través de esta fórmula. Habíamos escrito unos pasos, o lo habíamos relatado, pero básicamente, ¿por dónde comenzamos siempre? Por los datos de entrada. Ingresamos el peso y la altura, habíamos dicho, paso 1. Paso 2, teníamos que calcular el cuadrado de la altura. Fíjense que la fórmula no es una sola operación, sino que tengo una división y una potencia. Entonces, primero calculo la potencia, o sea, el cuadrado de la altura. Luego hacíamos la división,
y mostrábamos el resultado, pero siempre indicando de qué paso veníamos, ¿bien? Eso era una forma de ser lo más preciso posible, ¿no? No dejarlo a la adivinanza, sino concretamente de dónde saco ese resultado, cuál divido y cuál es lo que tiene que mostrarse. Partiendo de este ejemplo, tenemos que descubrir que hay una serie de operaciones con los datos. Esa serie de operaciones se van a corresponder con unos rectángulos. Nosotros, para obtener esta precisión, quitar la ambigüedad, ¿no? Vamos a usar un lenguaje gráfico, que son los diagramas de bloque. Diagramas NS se llaman, son las iniciales de los nombres de quienes han diseñado estos diagramas. Ustedes lo pueden buscar así, si buscan en internet, diagramas NS. ¿Para qué lo vamos a usar? Justamente para que este proceso lo podamos describir en forma gráfica y ya no quede duda. Pero, ¿cómo vamos a usarlo? Bueno, conociendo justamente los tipos de operaciones que hay sobre los datos. Podemos ver que en el paso 1 hay que ingresar datos, ¿bien? Eso, todo lo que sea entrada, se representa gráficamente con un rectángulo con una diagonal en la esquina superior izquierda. Bueno. Así como hay una entrada de datos, hay una salida que se representa con este otro rectángulo, ¿sí? Con dos rayitas en las esquinas de abajo, una en cada esquina. Y en el medio tenemos algunas operaciones, ¿sí? Que tienen que ver con el proceso. Calcular y dividir en este ejemplo, y eso se realiza con un diagrama, un bloquecito, un rectángulo que no tiene ninguna raya, ¿bien? Es un rectángulo dentro del cual colocamos la operación que se va a realizar. Entonces, completando este pequeño diagrama, repasando los nombres, tenemos diagrama de entrada de datos, el rectángulo que no tiene nada, donde vamos a poner lo que nosotros ahora decimos que son fórmulas, más adelante ya vamos a ver el nombre más correcto, el nombre correcto. Este bloque es de asignación, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué es una asignación. Y tenemos el bloque de salida. Así que básicamente todo nuestro problema siempre va a haber por lo menos un bloque de entrada y por lo menos un bloque de salida. Y en el medio, entre ambos, siempre va a haber bloques de asignación y otros más que vamos a aprender o ir conociendo poco a poco. Completando el diagrama, entonces, ¿qué ingresa? El peso y la altura, ¿sí? Ahora, ¿qué son peso y altura? A estos valores que nos van a dar, nosotros le decimos que se van a guardar en una variable. Peso, para nosotros una palabra, pero aquí ya hablando de problemas computacionales o computable, peso va a ser una variable. ¿Qué significa una variable? Que va a guardar un cierto valor y que puede cambiar. ¿Y dónde se guarda ese valor? En la computadora se guarda en la memoria RAM, en la memoria de trabajo. Entonces, conviene usar un nombre de variable que nos indiquen algo. Ya ustedes cuando empiecen a hacerlo, van a empezar a poner A, B, C, D, lo que sea. A mí me gusta ponerle, si se puede, el nombre completo, si no, por lo menos 3 letras para que sea más comprensible, ¿no? En una primera vista. Entonces tenemos la variable peso y la variable altura. Esto significa que puede ser cualquier valor que se almacene para peso y cualquier valor para altura. Luego decíamos que calculamos el cuadrado de la altura. Entonces, el cuadrado de la altura va a ser una operación matemática y el resultado de esa operación no puede quedar en ningún, por así decirlo, suelto. Nosotros en nuestro papel quedaría el número por ahí escrito o nada más. Siempre todos los resultados se tienen que almacenar. Entonces, va a existir la necesidad de usar
variables auxiliares, ¿sí? Esta, por ejemplo, se llama aux, una común que ustedes van a usar siempre, que sea necesario para guardar este valor intermedio que todavía no lo puedo dividir, ¿bien? ¿Puedo hacer todo el paso 2 y el paso 3 como si fuera una fórmula? Sí lo puedo hacer, pero acá, bueno, lo estamos detallando según lo habíamos escrito. Entonces tenemos variables auxiliares, y ahora sí, hacemos el cálculo del índice de masa muscular. Bueno, acá quiero explicar esto de la asignación. Estamos diciendo que las variables almacenan valores, ¿sí?, en la memoria. ¿Y qué significa asignación? Significa que un valor se guarda en una variable. En los bloques de entrada se guardan, pero ¿de dónde viene esa información, ese dato? ¿De dónde viene? Viene del ingreso que hace el usuario. En cambio, en un bloque de asignación, ¿qué es lo que, o para qué se usa? Para guardar los cálculos, los resultados de los cálculos que se están haciendo. Entonces, acá decimos, la altura se eleva al cuadrado y el resultado se guarda o se asigna en auxiliar. Luego hacemos la división entre peso y auxiliar, y el resultado de eso se guarda, se almacena, se asigna en IMC. Entonces ustedes van a ver, si buscan apuntes en internet de esto, que muchas veces se usa una flechita dirigida hacia la izquierda, ¿sí? En algunas notaciones se encuentra eso, para decir que se guarda en la variable que está a la izquierda. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque si no vamos a pensar que esto es una ecuación matemática y no lo es, ¿sí? Tiene la apariencia, pero no es una ecuación matemática, es una asignación. Bueno, y finalmente el último paso es mostrar el resultado que se almacenó en la variable IMC, y lo colocamos entonces la variable en el bloque de salida. Ok. Entonces tenemos estas tres operaciones: entrada, asignación y salida. Con este sencillo diagrama ustedes ya pueden hacer una prueba de escritorio. ¿Qué es la prueba de escritorio? Es justamente darle valores, así como hacíamos con los casos de prueba del ejercicio práctico anterior, a cada variable e ir haciendo las operaciones. Bueno, en este caso, nosotros vamos a usar un formato para el caso para la prueba de escritorio. No lo vamos a hacer como puedo decir, como cada uno mejor lo entienda, sino vamos a hacer lo siguiente. Fíjense, el recorrido para armar la prueba de escritorio es siempre de arriba hacia abajo en el diagrama de bloques. Entonces, lo que yo me voy encontrando en el diagrama de bloque lo tengo que escribir en una tabla, ¿sí? Me voy a hacer una tabla y donde cada columna va a ir apareciendo ya sean las variables o las operaciones de asignación o las de condición. Fíjense, acá digo que ingreso peso y altura, entonces pongo peso, en la siguiente columna pondré altura, ¿sí? Trazo una línea, si estoy haciendo en el papel, una línea vertical, una línea vertical. En el segundo bloque tengo que auxiliar guarda altura al cuadrado, coloco eso aquí, en una columna. En la siguiente columna decimos que IMC guarda el peso dividido el auxiliar, coloco aquí. Y al final tengo en la salida la variable IMC. Entonces acá ya ponemos salida directamente. ¿Bien? Porque la variable IMC está acá. Está en la penúltima columna. Entonces, el recorrido de arriba hacia abajo es para armar lo que vendría a ser el encabezado de la tabla de nuestra prueba de escritorio. A continuación, tenemos que dar valores a cada variable, y ahí sí, la secuencia en el diagrama de bloques, reitero, es en forma vertical, pero en la prueba de escritorio es en forma horizontal. Veamos. Entonces, se ejecuta
se realiza el primer bloque, que es el ingreso de peso y altura. Entonces yo en mi hojita tengo que ir haciendo lo siguiente. Pongo un valor para peso y escribo un valor para altura. A continuación, si estoy mirando la tabla de la prueba de escritorio, ahora tengo que mirar de nuevo el diagrama de bloque, porque una tentación es seguir así en línea horizontal la prueba de escritorio, y eso me va a llevar a cometer errores. Entonces vuelvo al diagrama de bloque y ahí me fijo qué bloque sigue. El bloque que sigue es la altura al cuadrado, ¿bien? Y la división para el IMC. Entonces, la altura al cuadrado, hago mi hoja, pongo 1,70, hago el reemplazo con los valores de la variable, y eso me da 2,86. Y eso, tengo que acordarme que se guarda ¿en qué variable? En la variable auxiliar. Tengo una segunda asignación, que es dividir el peso, que ahora tiene el valor 64, con auxiliar, que guardó el valor 2,86. Eso me da por resultado 22,145. Ok, eso produjo el segundo bloque. Avanzamos otra vez, volvemos la mirada al diagrama de bloque y tenemos el bloque de salida. ¿Cuál es la salida? El valor de IMC. ¿Qué está guardando IMC? 22,145. ¿Listo? De esa manera he recorrido el diagrama de bloque y he realizado una prueba de escritorio. Si hay alguien que está escribiendo, no. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Avanzamos? No, me fui mucho. Falta el segundo. No, a ver. ¿Puede esperar un ratito si termino de copiar, por favor? Sí, queda igualmente grabado, o puede hacer una captura de pantalla también, por ahí sí nos va un poco rápido. Pero es bueno transcribir. Yo se lo recomiendo, hacer la transcripción, digamos, porque la transcripción es un proceso mental, bien, que le ayuda a fijar un poco, a fijar lo que van haciendo, y luego cuando hagan la prueba de escritorio, mi otra recomendación es que lean el diagrama de bloque. ¿Qué hacemos primero? Decimos, vamos así, ingreso, peso y altura. Vamos al siguiente diagrama. Altura lo elevo al cuadrado y lo guardo en auxiliar. Siguiente. Peso lo divido con auxiliar y lo guardo en IMC. Siguiente bloque. Muestro IMC. O sea, ustedes tienen que ir, si ustedes al diagrama de bloque, además de escribirlo en la hoja de papel, luego lo estudian en voz alta, van a hacer un doble proceso mental. Todo eso va a ayudar a que ustedes fijen mejor o más rápidamente la mecánica, ¿sí? Porque esto en última instancia, una vez que conozcan todos los diagramitas que hay, es mecánico. Una vez que conozcan cómo se hacen las cosas, es que hay que hacerlo y saber combinarlos, ¿bien? Bueno, pensé que tenía otro valor acá. Vamos al siguiente problema con alternativa. Hay un diagrama que me permite a mí hacer una cosa u otra, ¿sí? Se trata justamente de esa palabrita, del sí. ¿Se acuerdan que decíamos, si ocurre el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada, se trataba de el tipo de peso? Si el peso era mayor que un valor, el resultado, la salida o el mensaje era peso normal. Si estaba entre dos valores, era peso, sobrepeso y así, ¿no? Bueno, ese sí es una alternativa y es un bloque interesante y muy importante que lo sepamos utilizar. Si leemos este enunciado, dice acá, determinar si a la comisión, bueno, ahí no corregí, sería la comisión 3, le gusta o no resolver problemas computables. Eso es lo que me piden. Determinar si la comisión, corregido 3,
le gusta o no resolver problemas computables. Podemos decir que una comisión gusta de resolver problemas si el 50% del total de sus estudiantes o más aprueba el primer parcial. ¿Bien? Entonces, empezamos a buscar términos, determinar, ok, ¿qué más? Decir, resolver, ¿en qué otro problema he estado a veces? Resolver, verbos en infinitivo. Bueno, el determinar es uno de los términos que me está indicando qué me piden como resultado, ¿sí? Determinar si a la convención le gusta o no resolver problemas, ¿sí? O sea que a nuestra comisión vamos a decir después del primer parcial, bueno, después de todo este recorrido que hagamos, ¿le gusta resolver problemas o no? Vamos a decir si le gusta a esta comisión o no le gusta. La situación a pensar a continuación es cómo sé o cómo determino, cómo digo eso. ¿Qué necesito? Bueno, a continuación dice, hay una aclaración, siempre van a ver eso en los problemas, le dicen buscar el número amigo, buscar el número vampiro, buscar el número perezoso, lo que sea. Y ustedes se quedan con el signo de pregunta, ¿qué es eso? Bueno, en la siguiente oración dice la característica, ¿bien? La descripción o cómo se puede saber eso. Aquí nos dice que podemos decir que a una comisión le gusta resolver problemas si el 50% del total de sus estudiantes o más aprueba el primer parcial. O sea que ese sí de la primera oración y de la segunda están ligados, ¿sí? Están unidos, es el mismo sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? ¿Cómo sabemos que el 50% le gusta aprobar la materia? Bien, entonces vamos a necesitar dos datos de entrada. Una, la cantidad total de estudiantes. Si son, ustedes son 45 ahora, ¿no? Entonces, si tenemos 45 estudiantes, ¿cuánto es el 50%? Vendría a ser 22,5, ¿no? Bueno, supongamos, redondeemos a 23. Entonces, ¿cómo sé que le gusta a esta comisión resolver problemas computables? Si 23, dice, si el 50% del total o más, dice ahí, aprueba. O sea, si hay más de 23 aprobados, ¿sí? Si hay más de 22,5, digamos técnicamente, pero bueno, sabemos que no hay alumno y medio, sino si hay 23 o más estudiantes que han aprobado, por decir algo, ¿bien? Ahora, ¿cómo sé entonces yo que tengo 15 aprobados? ¿Cómo sé entonces yo cuál es el 50% de los estudiantes? ¿Cómo calculé ese 23 o 22,5? Teniendo el total, por eso está el total de estudiantes, está como un azulito, que significa que veníamos con la gráfica que veníamos haciendo, es un dato de entrada. Con un total, yo puedo calcular la mitad, o sea, el 50%. Sabiendo que son 45 alumnos, yo calculo el 50%, 22,5, el número que hay que sobrepasar para saber que le gustan resolver problemas. ¿Y qué otro dato necesito? Bueno, la cantidad justamente de alumnos aprobados para compararlo con el 50% del total. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es analizar esta gráfica, ¿no? La torta, el total. Yo para saber alguna de las dos necesito el total y necesito alguno de los números, lo aprobado, lo desaprobado, y con eso ya lo relaciono con el total y el porcentaje que me piden. En este caso, en este ejemplo gráfico, podemos decir que sí, ¿bien? Porque esto representa el total de aprobado en más que la mitad, entonces podemos decir que sí. Volviendo a nuestra metodología para resolver el problema, decimos que la salida va a ser
que a la comisión sí le gusta resolver problemas computables o no le gusta, ¿sí? Es una única salida, pero con dos posibilidades, si le gusta o no le gusta. ¿Qué necesito como dato de entrada? Dijimos el total y la cantidad de aprobados. Teniendo esos dos valores, voy a poder establecer una condición, es así, la cantidad de aprobados es mayor o igual que el total de estudiantes dividido 2, que es el 50%, entonces, dependiendo de esa condición, de esa pregunta, vamos a mostrar si le gusta o no le gusta. ¿Bien? Entonces, es importante saber expresar estas condiciones, que en algunos casos sí me va a decir es mayor o igual, o en otro caso lo van a hablar en otros términos, como en términos de porcentaje. ¿Bien? Por eso, la clase que viene vamos a hacer un trabajito sobre estos símbolos de mayor, igual, menor, para que se nos aclare el tema. Entonces pasamos a hacer un caso de prueba. Si el total de estudiantes son 14, la cantidad de aprobados son 8, entonces, ¿cuál es la pregunta? Si la cantidad de aprobados, reemplazo 8, es mayor o igual que total de estudiantes, que es 14 dividido 2, entonces para este caso de prueba, para estos datos de entrada, vamos a decir que a esta comisión sí le gusta resolver problemas computables. Bueno, esto es lo que nosotros hacíamos en lápiz y papel con nuestras palabras. ¿Qué hacíamos? Primer paso, primera operación siempre, los datos de entrada hay que ingresarlos, siempre. Entonces, primer paso, ingresar total de estudiantes y la cantidad de aprobados. Como no tenemos que hacer más en el proceso, hemos descubierto que teníamos una pregunta, una condición. Comparar si cantidad de aprobados es mayor o igual que el total de estudiantes dividido 2. Noten acá que está entre paréntesis esta división, ¿sí? Porque si no voy a estar comparando solamente con el total de estudiantes, ¿bien? Entonces, si esto es verdadero, mostramos le gusta, si no, mostrar no le gusta. Si lo llevamos a un diagrama de bloque, tendríamos esto. Ingreso, la variable, acá han visto que ya usé dos letras, ¿sí? Para cada variable. Ingreso total de estudiantes, cantidad de aprobado, pregunto, este es el bloque de alternativa. Se dibuja de esta forma, ¿sí? Es un rectángulo, en la parte superior hay un triángulo invertido donde ustedes van a escribir las condiciones. Esas condiciones van a ser una o dos o tres, y siempre van a ser con los símbolos mayor, igual, menor, igual, mayor o menor o distinto. ¿Sí? Siempre van a ser preguntas. Entonces, si esto se cumple, si esto es verdadero, vamos a hacer el camino del verdadero o del sí. Entonces se va a mostrar si le gusta. Si esto no se cumple, hacemos el camino de la derecha, que es el camino del no. Y mostramos no le gusta. Bien, siempre el camino de la izquierda, digamos por así decirlo, los bloques que salen por la izquierda va a ser por el sí y por la derecha va a ser por el no. Bueno, ahora ¿cómo hacemos la prueba de escritorio con este bloque de alternativa? Dijimos, fíjense que nuestro recorrido siempre en el diagrama de bloque es de arriba hacia abajo. Entonces, una primera vez vamos sacando la variable total de estudiantes, cantidad de aprobados. Luego viene la pregunta, ¿sí? Que pueden ser varias condiciones. Entonces, para no olvidarnos que es una pregunta, nos transcribo acá y pongo el signo de pregunta. Luego vienen los bloques de salida por el sí y por el no, pero nosotros vamos a hacer una sola columna de salida, ¿sí? Entonces ahí vamos, en la salida nos tiene que salir uno de estos dos mensajes, los que están entre comillas, los llamamos así mensajes. Entonces, una vez que hemos armado la prueba el encabezado de la prueba de escritorio, procedemos a darle valores, a hacer ahora, diríamos, la ejecución, a probar el diagrama. Entonces, el primer dato de entrada, el primer bloque son la entrada de las dos variables. Bien.
Pongo un valor para total de estudiantes 14, cantidad de aprobado 8. Y vuelvo la mirada al diagrama de bloque. ¿Qué sigue? El bloque de alternativa. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar estos valores, reemplazar los valores por los que yo tengo. Entonces voy a preguntar, 8 es mayor o igual que t vale 14 dividido 2. Si hace falta hacer operaciones y poner un renglón más, se hace. 14 sobre 2 da 7. Entonces, preguntamos, 8 es mayor o igual que 7, signo de pregunta, y ahí mismo escribimos la respuesta como para saber qué camino seguir. Ponemos sí, eso es verdad. Ponemos sí o verdadero. Una vez que terminé de responder la pregunta, vuelvo al diagrama de bloque. ¿Okay? Vuelvo al diagrama de bloque y me fijo cuáles de los dos caminos voy a seguir. Voy a seguir el camino del sí, por lo tanto, tengo un bloque de salida con el texto o mensaje si le gusta. Y escribo eso en la columna de la salida. Esa sería la prueba de escritorio para un caso de prueba. Siempre se le vienen pidiendo 2, ¿verdad? Para comprobar. Entonces, hagamos otro donde cuando tengamos así varias salidas, conviene probar cada ejemplo para ver si sale como corresponde, si nos da el resultado que corresponde. Entonces tenemos ahí, total de estudiantes 23, cantidad de aprobados 7, es el primer bloque. A continuación, vamos con el segundo bloque, que significa que es de alternativa, que voy a reemplazar los valores con el signo de pregunta. Entonces, cantidad de aprobado es 7, mayor o igual que 23, que es la total de estudiantes, eso va dividido 2, signo de pregunta, resuelvo la división, en otro renglón tengo 7 mayor o igual que 11,5, y veo que no, escribo ese no en mi hoja, vuelvo al diagrama de bloque, me fijo qué se hace por el no, escribo, se muestra el mensaje, no le gusta, entonces me vengo a la columna de salida y escribo, no le gusta. Lo que no le dije, pero acá está representado con dos colores diferentes, cuando termino un caso de prueba en la prueba de escritorio, trazo una línea para no confundirme, ¿bien? Y va a tener varios renglones, obviamente, cada caso de prueba, a medida que tenga más bloques dentro del proceso. Bueno, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Están por ahí? No, profe, siga nomás. Bien, no Sí, sé. profe, siga. Ok. Bien. Sigamos entonces. Otro ejemplo. Dado dos números, natural indicar cuál de ellos es el mayor. Entonces, tengo dos números, son los datos de entrada, pueden ser A y B. ¿Y cuál es la salida? Voy a decir A es el mayor, o puede ser que A sea el mayor, perdón, B sea el mayor, o también cuál es la otra posibilidad, que sean iguales. Y cuando tengo ese tipo de situaciones para determinar entre dos valores, muchas veces hay tres salidas, o sea, una salida pero tres posibilidades. A es mayor, B es mayor, sino la otra posibilidad es que sean iguales. Y eso lo tengo que expresar justamente con los símbolos matemáticos, ¿bien? Si A es mayor, si A es menor y si son iguales. Recuerden que este signo igual puesto como una condición, una comparación, no es una asignación, ¿bien? Es diferente este signo igual del que vimos en los bloques de asignación. Entonces, si lo expresamos esto con un diagrama de bloque, tendríamos la entrada de A y B, y luego tendría, para cada posibilidad, yo tengo que ser capaz de escribir esa comparación, ¿bien? Y cada comparación, por lo general, es un bloque de alternativa.
Y muchas veces el último ya no lo es, porque es la última posibilidad, ya no es lo que me queda, ya no tengo que hacer otra pregunta. Cada bloque de alternativa es una pregunta. Entonces, fíjense, escribimos la primera posibilidad, A es mayor, en símbolo matemático, A con el símbolo mayor que B, eso va como pregunta. Si salimos por el camino del sí, mostramos A, eso se separaría la variable del texto o el mensaje, A es mayor. Entonces esa es una posibilidad, y como me quedan dos posibilidades, tengo que hacer una pregunta, porque cada pregunta me da dos caminos, ¿sí? Me da dos formas de seguir. Entonces, es lo que yo le digo, ustedes tienen que fijarse en los problemas cuántas posibilidades hay, y por esas, cada una de esas, a lo mejor tengo que hacer una pregunta. O tengo tres posibilidades, ¿cuántas preguntas voy a hacer? 3 menos 1, 2 preguntas. ¿Bien? De esa forma tendré tres salidas. Entonces la segunda pregunta sería, bueno, si A no es mayor que B, seguramente es menor. Entonces por el camino del no hago otro bloque de alternativa y pregunto A menor que B. Si eso se cumple, vamos por el camino del sí y ponemos B es mayor. Por el camino del no, tengo que analizar cuántas posibilidades me quedan. En este ejemplo me queda una sola, entonces ya no hace falta escribir o dibujar otro diagrama de alternativas aquí adentro. Entonces coloco la última posibilidad, es que A y B son iguales. ¿Cómo sería la prueba de escritorio? De esta manera. Como siempre, de arriba hacia abajo. Fíjense, he escrito las variables, el ingreso de A y el ingreso de B, entonces cada variable va en una columna diferente. Luego viene la alternativa, que es tiene una sola comparación con el signo de pregunta. Luego viene, a continuación de esto, por el camino del sí hay salida, así que no coloco nada. ¿Bien? Ya va a ir por la salida en la última columna. Por el camino del no tengo otra pregunta, ¿sí? Una comparación, la escribo, como por el camino de sí hay salida, nada más, entonces ya no escribo ninguna otra cosa, y por el no hay salida, entonces ya no hace falta poner otra columna. Una vez que tengo el encabezado, vamos a darle valores a A y B, como dice el diagrama de bloque, pongo 20 y 30. Reemplazo, vamos a la siguiente. Reemplazo A vale 20, B vale 30, ya me pregunto, ¿20 mayor que 30? No. Entonces me vuelvo al diagrama de bloque. ¿Qué dice el diagrama de bloque? Si venimos por el camino del no, hay que hacer la pregunta si A es menor que B. O sea, vuelvo a la prueba de escritorio, tengo que hacer esto. Reemplazo, A vale 20, B vale 30, me pregunto, ¿20 menor que 30? Sí. Con la respuesta que escribí acá en la prueba de escritorio, me vuelvo al diagrama de bloque, me fijo por el camino del sí, que lo que sucede, que lo que hay que hacer es mostrar B es mayor. Salida, escribo en mi hoja, en mi hojita, 30 es mayor. Trazo una línea y hago otra prueba de escritorio. Como tengo tres posibilidades, tengo que hacer una para cada posibilidad para ver si está bien escrito o realizado el diagrama. Entonces ahora voy a ingresar 150 en A y 150 en B. ¿Qué dice el diagrama de bloque que hay que hacer? Preguntar si A es mayor que B, es esta columna, y reemplazo. A vale 150, mayor que B, que vale 150. Me pregunto, ¿150 es mayor que 150? No, es la respuesta. Con la respuesta que escribo acá, me vengo al diagrama de bloque y me fijo qué se hace por el camino del no. Se hace una segunda pregunta, A menor que B, que es esta columna. Reemplazo valores, A vale 150, menor que B, que vale 150. Pregunto, ¿150 menor que 150? No, es la respuesta. Me vuelvo al diagrama de bloque y me fijo qué se hace por el no, se muestra, son iguales. Hasta ahí vamos, bien, ¿no?
vamos completando columna tras columna. Pero resulta que hay situaciones en las que hay que saltearse una columna de la prueba de escritorio. Es el caso siguiente. Volvemos a comenzar. Me piden un valor para A y un valor para B. Ponemos 17 para A y 12 para B. Volvemos al diagrama de bloque. Hay que hacer la pregunta A mayor que B, o sea, esta columna. Y nos fijamos. A vale 17, mayor que 12, me pregunto, ¿17 mayor que 12? Sí. Escribo la respuesta, ¿no? Me voy al diagrama de bloque, me fijo qué se hace por el sí. Por el sí hay que hacer la salida, A es mayor. Me vengo a la prueba de escritorio y resulta que acá tengo la columna, la segunda pregunta. Bueno, a esa la tengo que saltar, no corresponde porque... Y ahí está el detalle que le digo. Ustedes, cuando van haciendo la prueba de escritorio, deben volver siempre al diagrama de bloque. La secuencia del algoritmo está en el diagrama de bloque, no en la prueba de escritorio. ¿Bien? Entonces, en el diagrama de bloque me dice salida. Entonces, si acá hay una o más columnas que yo no tengo que hacer, pongo una línea, trazo una línea así, chiquita, cortita, y me voy hasta lo que me dice el camino del sí. Acá el camino del sí me dice salida, podría haber seguido otra cosa, y ponemos 17, que es el valor de A, es mayor. Entonces, fundamental esto, fundamental cómo hacer la prueba de escritorio, siempre con el diagrama, siempre volviendo al diagrama de bloque. ¿Bien? Este bloque de alternativa hay que estudiarlo un poco más porque hasta ahora hemos visto que tienen una sola condición, pero pueden tener dos condiciones o más. Y entre esas dos condiciones, o cada condición va a ser una comparación, ¿no? Igual, mayor, distinto, menor. Eso es una condición. Entonces, entre la condición 1 y la condición 2, siempre va a haber algo en el medio. Ese algo en el medio son dos posibilidades que va a haber. Va a haber una operación y lógica, un y lógico o un o lógico. Entonces, entre una condición, entre dos condiciones va a haber una y o una o. El tema es el siguiente. Esas dos operaciones me van a, según el resultado de cada condición, me van a determinar la salida por el sí o por el no. Por eso aquí abajo tengo las posibilidades. ¿Qué pasa cuando lo que hay en el medio es una y? Yo sé que de la condición 1 tengo dos posibilidades, ¿sí? Cuando yo pregunto, ¿algo es igual A igual a B? La respuesta es sí o no. Y puede que en la condición 2 tenga también variables C y D. C igual a D. Y tengo la respuesta va a ser sí o no. O sea que para condición 1 tengo dos posibilidades y para condición 2 tengo dos posibilidades. Pero ¿qué pasa cuando están juntas con una y? Entonces ahí entra en juego esta tablita. Si la condición 1 me dice que no y la condición me dice que no, ¿cómo leería esto? No y no me da por resultado no. Cuando las dos me dan sí, si la primera condición me da sí y la segunda condición me da sí, ¿qué digo? Si me da sí y también me da sí, el resultado es sí. Este sí me va a estar diciendo, si se cumple la condición 1 y se cumple la condición 2, nos venimos por el sí. Si no se cumple la condición 1 y no se cumple la condición no, vamos por el no. ¿Qué pasa cuando alguna de las dos condiciones me dice no o sí? Fíjense, este no me sale con un sí y con un no, y este no me sale con el otro sí y con el no. Se vuelve un trabalengua, pero una vez que lo repasen, lo van a ver más claramente. O sea, ustedes, para abreviarlo esto un poco, cuando vean una I, fíjense, ¿cuándo le das sí? Cuando la respuesta de la condición 1 es sí, y con la respuesta de la condición 2 también es sí. En cualquier otro caso, dos no, o un sí y un no, te va a salir no.
Bueno, esto es un poco de lógica, nada más. Esa es la operación I. Me da sí cuando las dos condiciones salen por sí. ¿Qué pasa con el O? Con el O va a ser un poco diferente. Con el O es un poco más flexible, ¿no? Fíjense, me da sí, el resultado del O me da sí. Porque lo que está diciendo es, si la condición 1, se cumple la condición 1 o se cumple la condición 2, nos vamos por el sí. Fíjense, sí, cuando la 1 me dice sí y la 2 me dice sí. Pero también cuando la 1 me dice no y la 2 me dice sí, también me voy por el sí. O al revés, cuando la 2 me dice no y la 1 me dice sí, también salgo por el sí. Entonces, para abreviar, la O, la operación O, entre dos condiciones, yo tengo que tener en cuenta lo siguiente, ¿cuándo se va por el no? Cuando no se cumple, cuando las dos me dicen no, condición 1 no se cumple, condición no se cumple, no se cumple, no se cumple, entonces me voy por el no. Cualquiera de los otros casos me voy por el sí. ¿Bien? Eso lo van a repasar a lo mejor un poquito más, pero se van a acordar. Es sencillo. El li, nos vamos por el sí, si se cumplen las dos condiciones, y todos los otros casos se van por el no. Y la o, cuando nos vamos por el no, cuando las dos condiciones no se cumplen. Todos los otros casos nos vamos por el sí. Bueno, acá que tenemos... tenemos entonces nuestro diagrama de bloques, la secuencia, me volví, parece. Sí, me volví. Acá está, este era el que sigue. Eh, enunciados que nos dan como ejemplo, donde entran en juego la I y la O. Fíjense, enunciado, W sea un número natural y el doble de X. Bien. Otro enunciado, A sea negativo o menor a B. Otro enunciado, el cubo de K se encuentra entre M y N, siendo M menor que N. ¿Esto cómo se resuelve? Justamente esta operación I entre dos condiciones se llama producto booleano y el O se llama suma booleana. Esto lo van a ver después en la segunda parte ya de la materia. Pero es sencillo verlo con 0 y 1, a lo mejor a algunos se les facilite. Fíjense, 0 por 0, la I, ¿por qué se dice que es producto booleano? Porque al multiplicar 0 con cualquier cosa me da 0. 0 por 0, 0, 0 por 1, 0. ¿Sí? 0 por 0, 0, 0 por 1, 0. ¿Cuándo me da 1 la operación I? Cuando tengo 1 por 1. O sea que las dos son sí o verdadero, eso significa el 1. Y la suma booleana es lo mismo. 0 sumado a cualquier cosa me da cualquier cosa, o sea, 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, y al revés también. ¿Cuándo me da solamente 0? Cuando sumo 2 0. Bueno. Escribamos la expresión de W sea un número natural y el doble de X. A ver si animan. Alguno que lo haga. ¿Cómo podemos escribir? Porque ahora el tema de la alternativa es que tenemos que ser capaces de esta frase, esta proposición que tengo acá, escribirla en forma con los símbolos de comparación. ¿Cómo escribiría B sea un número natural y el doble de X? Espero respuestas, lo pueden hacer por WhatsApp. ¿Cuándo un número es natural? Dijimos que son
cuando son mayores que 0. Entonces ya lo dije en palabras. El I se representa con este piquito hacia arriba, el O con el piquito hacia abajo, ¿bien? Como si fuera una B invertida y una B corta en el otro caso. Los leo, a ver si se despiertan un poquito. ¿Están despiertos todavía por ahí? Entonces, W sea un número natural y el doble de X. A ver quién se anima a responder. ¿Cuántos estamos aquí? 15. Lo pueden escribir en papel, sacarle una foto y mandarla por WhatsApp, o también acá en el chat, si se animan a escribirlo con símbolos en la computadora, también. Tengo el chat activado, lo estoy viendo. ¿Dónde está el WhatsApp? Computación, acá está. ¿Nadie? Vamos, ánimo, ánimo. ¿Cómo escribo W sea un número natural? Decimos entonces que es mayor que 0. ¿Cómo sería? W, símbolo mayor que 0. El I se escribe con una B corta invertida. Doble de X, ¿cómo sería? Doble de X. X por 2. 2 puntos, vamos a usar ahora X para que no se confunda. Entonces, I doble tiene que ser el doble de X. Entonces, ¿qué significa eso? Que I es igual a 2.x. Bien, ese sería 1. Lo que vamos a hacer, para que no se confundan, si se puede poner entre paréntesis la comparación o condición. Entonces ahí tenemos, fíjense, cuando hablamos de condiciones, pueden haber una o más, son 2 en este caso, puede ser 3, o todas las que hagan falta. ¿Cómo ponemos A sea negativo o menor a B? Entonces, los negativos son los números menores que 0, entonces esas cosas ya las vamos teniendo en cuenta. Cuando me digan positivo voy a poner mayor que 0, cuando digan negativo voy a poner menor que 0, entonces pongo A, piquito, apuntando a la A, menor que 0. O con el símbolo B corta, y a continuación escribimos menor a B. ¿Quién es menor a B? A. Ajá, ¿y el piquito para dónde apunta? ¿A A o a B? ¿Qué dicen ustedes? Hacia. Muy bien. Pregunto, porque algunos tenemos todavía a lo mejor esta confusión del piquito, hacia dónde apunta cuando digo mayor o menor, ¿verdad? Yo era uno de esos, así que nos pasa todo. ¿Sí? El piquito apunta siempre a lo que sea menor, pero depende de lo que yo esté hablando también, ¿no? O sea, puedo leerlo de cualquiera de las dos formas. Por ejemplo, bueno, escribimos, entonces, A es menor que 0, eso significa que es negativo. O la B corta, por decirlo así, este símbolo, A menor que B, entonces A es menor que B. Entonces, el menor siempre va para el piquito. Pero también puedo leerlo desde el punto de vista de B. Si lo leo desde el punto de vista de B, ¿qué digo? B es mayor que A. Así que yo lo puedo leer de las dos formas. A es menor que B o B es mayor que A. Por eso tengo que distinguir hacia dónde está el puntito y de quién estamos hablando. La última, el cubo de K, ¿qué significa? K elevado al cubo, ¿no? Es una potencia. El cubo de K se encuentra entre M y N. ¿Qué significa que se encuentre entre M y N? ¿Qué son M y N? Dice que M es menor que N, o sea que podemos decir que
Son dos números diferentes, uno está primero y el otro después. Entonces, entre esos dos números, el cubo de K está entre ellos, entre esos dos números. Bien, está en el medio, o está en el medio. ¿Cómo escribo eso? Con dos condiciones. Como el cubo de K tiene que estar en el medio, ¿qué significará? Que va a ser mayor que 1 y menor que el otro. ¿Sí? Porque está en el K medio. es mayor que M Ujú. y K es menor que N. Exactamente. Eh, pero no es K, sino el cubo de K. El cubo de K. O sea, el K elevado al cubo mayor que M, muy bien, y K elevado al cubo menor que N. ¿Bien? Entonces, bien, estas expresiones, la clase que viene, vamos a hacer un trabajito también similar a la modalidad que hicimos ahora, en los primeros minutos de la clase, para que ustedes tengan tiempo esto de repasarlo un poco más, y va a ser participativo más que evaluativo, tienen que hacerlo para que podamos resolver. Acá vamos a hacer lo mismo, pero ya con valores, evaluando. Fíjense, si W vale 10 y X vale 5, nosotros tenemos que, recuerden, ¿dónde vamos a reemplazar los valores? Nosotros la variable le ponemos valores cuando hacemos la prueba de escritorio. Y cuando hacemos la prueba de escritorio, las preguntas le respondemos verdadero o falso, o también sí o no. Entonces, usando esta tabla, yo le puse verdadero o falso, pero puede ser sí o no. Hagan ustedes el reemplazo en la primera expresión y díganme si esto les da verdadero o falso. Obviamente, la comparación de W mayor que 0 le va a dar alguno de los dos. W igual a 2X le va a dar otro valor. Con esos dos valores tienen la operación y tienen que fijarse cuál de estos cuatro le da. ¿Sí? Alguno de los falsos o alguno de los verdaderos. O el único verdadero. A ver, hagamos el primero. Alguien que se anime a decir cuál es el resultado y por qué. Es verdadero porque W es mayor que cero. Bien, disculpen. Entonces, ¿qué nos da la primera operación, la primera expresión? Verdadero. ¿Por qué te da verdadero? Porque 10 es mayor a 0 y 10 es igual a 10. O sea que sería el 2 por X. Sería 2 por 5. A 10 igual a 10. O sea que la primera comparación te da verdadero, la segunda comparación te da verdadero, entonces, verdadero y verdadero, nos fijamos acá en esta tablita, verdadero y verdadero nos da verdadero. Bien. ¿Alguien que haya hecho la segunda? ¿No le hicieron? Bueno, 5 minutos, hagamos la segunda y hagamos la
Tercera, por favor. ¿Puede que el segundo sea verdadero, profe? Bueno, a ver qué me responden, qué nos pueden decir. Hola. Profe, ¿puede ser que el segundo sea verdadero? ¿Por qué sería verdadero el segundo? Nos fijemos. A vale 2, 2 menor que 0. Porque dice de que A es menor que cero ¿Y y eso qué te da? es ¿Verdadero o falso? falso. Bien. Y
A continuación A viene... y dice que A es menor que B también. Y Ajá. sería falso. Y en la condición dice falso y falso es verdadero. Claro, esto es falso, es A menor que B, vale, 2 menor que menos 2, es falso. Y tiene el O, acá tiene el O, entonces falso o falso, nos venimos acá. Primera condición me da falso, la segunda condición me da falso, la operación O, el resultado es falso. El resultado me da falso. Capaz que acá hay un menos 2, a lo mejor no había visto el número. O la operación, ¿sí? Es O. En el segundo caso, ¿qué le dan? ¿Verdadero o falso? ¿Alguien que se Falso. anime? Falso. ¿Por qué? La primera condición no cumple porque 2 al cubo es 8, que es más, y no es mayor que m, que es 10. Bien, con uno que te dé falso y tenemos la I, ya es todo falso, pero bueno, fijémonos en la segunda, ¿cómo te da? 8 Es sí es verdadero. menor que 20, ¿sí? Sí. Pero no es mayor que 10, entonces eso me da falso la primera, verdadero la segunda, pero la operación que hay entre los dos es un I, lo cual significa que si la primera me da falso, perdón, y la segunda me da verdadero, el resultado va a ser falso. Bien, entonces esto es lo que ustedes van a ir haciendo en la prueba de escritorio. ¿Sí? Cuando vayan planteando los problemas, van a tener que estar atentos a esto, a la salida del O y del I. Esta es una operación que ya hemos realizado en las clases anteriores, lo hemos hecho a mano, ¿sí? Hemos realizado la división entera y hemos obtenido el resto de la división entre A y B y el cociente. Para eso nosotros vamos a utilizar el operador MOV, entre A y B me da el resto, y el cociente lo vamos a obtener con el operador DIP, cociente. De esta división, tenemos algunos resultados particulares. Todo lo que yo divida con 2 y me da 0, vamos a decir que es par. ¿Sí? Que A es el número par, porque yo divido cualquier número con 2, 120, 140, 1.000.000, 1000, divido 2, siempre el resto me va a dar 0. Si yo pregunto si es distinto de 0, significa que yo voy a estar preguntando si ese número A es par. También podemos decir si el resultado de la operación mod, o sea, si el resto de dividir A con B es 0, otra lectura es que A es múltiplo de B, o sea, ¿qué pasa con A y B? A es múltiplo de B. La otra posibilidad de lectura es que A es divisible con B. Estas dos cosas significan que A está en la tabla de multiplicar del número B, ¿sí? Tenemos la tabla del 2, la tabla del 5. Por ejemplo, la tabla del 5, ¿se acuerdan en la escuela? 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por 7, 35. 5 por 7, 35. Tengan en cuenta eso. 35 dividido 7 me va a dar de 5. 5 por 7, 35. Al 35 me va a dar 0. O sea, estamos ahí en esta situación. Tengo 35 en A y 7 en B. ¿Qué significa? Que 35 es múltiplo de, puse 5, ¿no? O 7, bueno, de 5. O 35 es divisible por 5. 35 dividido 5 está de 7. O también puede ser 35 dividido 7 está de 5. ¿Qué quiere decir eso? Que el 35 está en la tabla del 5 y en la tabla del 7. Dicho de otra manera, 35 es múltiplo de 5 o también de 7. Y dicho de otra manera, A es divisible por 5 o también puede ser por 7. ¿Bien? El punto,
tiene que ver con el resto. Si hay un cociente entero, el resto se va a poner 0, puedo decir estas dos cosas. Y también puedo decir lo siguiente: A mod B es igual a 0 si B es divisor de A. O sea que este número divide a A. ¿Sí? Esas frases son fundamentales que ustedes las puedan estudiar, porque en los problemas van a ver esto: es múltiplo, divisible, divisor, y ustedes van a tener que escribir esto que está aquí con la operación mod. Y un último caso particular es cuando hacemos A mod 10. A mod 10 nos devuelve dígito menos significativo de A. Significa que A lo divido con B y el resto me da un número. Ese número va a ser el último dígito de A. Si ustedes hacen la prueba, 105 dividido 10, ¿de cuánto está? ¿No? De 1 al 10, al 0 le queda 0, al 1 le queda 0, bajo el 5, 5 dividido 10 ya no se puede, el 5 ese que nos queda es el último dígito del 105 original. Entonces, todo esto que le acabo de decir se escribe con estos diagramas. Diagrama ingreso X, opero a X con el 2 y hago la pregunta si el resto igual a 0, pregunto entonces si eso salimos por el sí es par, si es no es impar. El último dígito sería de esta forma: ingreso X, el resto de dividir X con 10 lo guardo en D, ese D es el último dígito de este número X. Y las tres posibilidades para hablar de A o de B. A es divisible por B si el resto es 0. A es múltiplo de B si el resto es 0. O B es divisor de A si el resto es 0. ¿Cómo se estudian estos diagramas? Con la prueba de escritorio. No queda otra. Hacerle paso a paso, hacer varios ejemplos, y de esa manera ustedes estudian la mecánica y ya van a estar listos para resolver cualquier otro problema. Entonces la tarea a continuación es justamente hacer la prueba de escritorio de esto. ¿Sí? Fíjense que esto tiene que ver con los componentes para saber si es par impar, si es divisible, si es múltiplo, si es divisor o calcular el último dígito. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas que se pueden hacer con la operación mod. 6 cosas, nada más y nada menos. Y eso lo vamos a aplicar en los siguientes problemas. Así que yo lo voy a ir dejando ahora con esto de tarea. Bien, con lápiz y papel, a estos 3 diagramas, ustedes le apliquen la prueba de escritorio. Apliquen la prueba de escritorio para que no nos quede en duda al respecto. Ahora les subo el PDF en la plataforma y comparten eso aquí por el grupo de WhatsApp que tenemos, por si surge alguna duda. Yo les voy diciendo, está bien, mira acá, esta otra parte, hay alguna situación que no nos ayuda, ¿no? Tenemos eso y tenemos el práctico. Bueno, con el práctico, lo que ustedes pueden ir haciendo es detectar, ir por empezar ya con los problemas, detectando los casos de entrada y haciendo los casos de prueba. Y comenzar a preguntarse y a plantear un diagrama. Bien, plantear un diagrama ya sencillo en forma manuscrita. El tema de PCIN, ya le voy a mandar el enlace para que lo descarguen, los que quieran trabajar en la computadora, pero lo voy a mostrar recién en la clase que viene. Así que los dejo para que puedan hacer la prueba de escritorio, y si alguno se anima ya para empezar con el trabajo práctico, con el ejercicio 1 o el ejercicio 2, lo vayan planteando, lo van consultando. Nuevamente les digo, todo ahora en la tarde, hasta las 6 que tenemos la clase, lo van consultando por WhatsApp y voy respondiendo. Si quieren también pueden dejarlo en el foro. Después de la hora de clase ya conviene que lo dejen en el foro para que yo pueda ingresar a responder ahí, o si no también alguno de los 2 auxiliares que están encargados de hacer eso. Así que, pero antes de volar, como digo, tengo que aprender a gatear y caminar, que es la prueba de escritorio,
y ahí comenzamos con esto. Y bueno, estaré corrigiendo los trabajos que han enviado ustedes, así que nos estaremos encontrando el jueves de nuevo a las 3 de la tarde. Así que ánimo y espero que podamos seguir avanzando y trabajando a la par. ¿Bien? Disculpe, ¿Alguna profe, pregunta? ¿la grabación va a estar en el Moodle? En el Moodle, sí. Yo lo que hice en la clase anterior fue un enlace que te lleva a una lista de YouTube y ahí van, en esa lista cada vez voy agregando los videos de las diferentes clases para no poner muchos enlaces en el Moodle, ¿bien? Lo mismo voy a hacer ahora que esté la grabación, yo le voy a enviar la notificación que me envía esta cuenta corporativa de Google, pero después en el Moodle voy a poner el enlace de YouTube. Así no tienen que pasar por Moodle o el Drive. Estén atentos nada Muy más. bien. Bien, Joaquín, yo voy a corregir lo que ustedes han enviado en el práctico y en el coloquio, así la clase que viene ya les puedo decir los resultados. Los dejo entonces con la prueba de escritorio. Bien, manden ahora, así no le puedo responder las dudas que hayan quedado. Seguimos el jueves que viene. Hasta luego, profe. Bien, chao, chao. Chao, profe. Hasta luego. Nos vemos, profe. Hasta luego.